Perdonad el mordisco por la espalda, es mi ternura agreste solapada, pero ternura al fin, la única mía. En verdad salí cachorro, en la calle me hice perro. Amigas y amigos, estamos en un nuevo capítulo del programa Viaje al Centro del Libro. En ausencia de Eric, que nos acompaña permanentemente en el programa, hemos invitado a nuestro estimado poeta Walter Rojas Álvarez, quien nos acompañará hoy día en esta tertulia. ¿Cómo estás, Walter? Gusto de saludarte y tenerte en el programa. Gracias, Lucas, por la invitación a esta tertulia agradable en un día de lluvia y con una visita tan hermosa, cariñosa, amigable, de un poeta de la quinta región. Tenemos hoy día como invitado, tal como dice Walter, a Juan Cameron, poeta nuestro, chileno, nacido en Valparaíso. Te damos la bienvenida, Juan. Qué bueno que hayas aceptado venir y hoy día intentaremos, a través tuyo, hacer un bonito programa y todo va a girar, digamos, en torno a la poesía. Bienvenido una vez más acá a Estudio de Televisión que estamos, digamos, hoy día transmitiendo. Muchas gracias, Lucas. Gracias, Walter, por la oportunidad de estar aquí en La Ligua, que he visitado algunas veces. Qué bueno. Bueno, en esta primera parte del programa intentaremos acercarnos lo más posible a la poesía y al poeta Juan Cameron. ¿Cómo, digamos, ha sido el proceso de tu vida para ir, digamos, produciendo esta poesía que hoy día tiene un nombre, tiene un sello y está, digamos, todo el mundo, digamos, sabe de algo de Juan Cameron? Claro, mira, yo empecé a escribir de muy niño, 11 años, pero no tuve una formación literaria sino hasta mi época universitaria y casi saliendo de la universidad. Esa época corresponde a lo que era la Unidad Popular, al nivel externo, el boom latinoamericano. Leíamos mucho, conocíamos mucho, tal vez demasiado, y al mismo tiempo queríamos hacer algo nuevo. No tan nuevo, porque en el fondo éramos continuadores de una tradición de la poesía chilena y que en ese momento, digamos antes de 1973, surgía en Chile de 4 fuentes fundamentales. La primera, Nicanor Parra, indudablemente el lenguaje coloquial, eso es de él. La antipoesía. La antipoesía, que es poesía, por supuesto. Es poesía. La eufonía de Gonzalo Rojas. ¿Por qué no amar 300 a la vez? Y los dos, un poco mayores que nosotros ya, maestros fundamentales, que es Jorge Tellier, con una poesía aparentemente en voz menor pero muy intensa, y Enrique Lin, que a la vez es el poeta intelectual, pero que no lo es, porque Enrique Lin también es un sentimentaloide como Tellier, pero que escribe con mayor cuidado, con mayor pudor. De esas 4 fuentes, en esa época nosotros nos alimentábamos, además de todas las otras que forman a los poetas en la lectura de la poesía universal del siglo XX. Y tú, Juan, por ejemplo, todos esos poetas tan importantes como Teófilo Cid, como esas generaciones tan potentes que tuvimos en Chile, todo eso también influyó en lo tuyo. Ya. Díaz Casanueva. Tantos otros. Ya. Braulio no, era un poeta menor. Ya. Pero había mucho, es demasiada la cantidad de buenos poetas que hay en Chile. Ya. Tanto que poetas de alto nivel latinoamericano, como el mismo Díaz Casanueva que acabo de nombrar, o Anguita, eran borrados por estos monstruos tutelares que estaban arriba. Ya. O sea, Está había demasiado bueno. donde elegir, demasiado donde... Claro. Y se leía además mucha poesía. Se leía mucha poesía y así nos vinculamos con la poesía de Perú, con la poesía de Bolivia, con la poesía de Colombia y otras grandes poesías del continente.
Juan, eso mismo dice de que Chile es un país de poetas. O sea, yo te digo, ¿qué especialidad, cierto, por darle un nombre a la poesía, o qué género, cierto, o cualquier otro, puede vanagloriarse de tener 2 premios Nobel? Si nosotros en América tenemos 6 en total, y ¿cómo se llama? Y en Chile nomás, un país tan pequeño, tenemos 2. Sí, pero no tenemos papa todavía. Ese es el problema. Oye, sí, es cierto, determinadas circunstancias históricos, políticas, hicieron que aparecieran estos escritores levantados hacia la calidad de premio Nobel. Y pudo haber sido un tercero, Parra. Y antes que Parra, estaba en las listas al momento de suicidarse Pablo de Roca. Pablo de Roca, extraordinario. Pablo de Roca, uno de los grandes, de los de la pirámide que están arriba. Bueno, hoy día tenemos a un poeta amigo tuyo, amigo mío, gran poeta nuestro, Walter Roja. Walter, estamos con Juan, estamos hoy día conversando poesía, tu tema. ¿Qué te parece todo lo que nos trae Juan hoy día con su poesía? Indudablemente que tú has dicho cosas que están en la crítica, en los estudios que se hace de la poesía de Juan. Juan es un poeta de la quinta región, está dentro de esa tradición y está dentro de la tradición de la poesía chilena. Y su poesía, como él bien lo señala, tiene vertientes que vienen, ¿no es cierto? Ya han nombrado 4 grandes, ¿no es cierto?, afluentes de ella. Y porque la poesía de Juan tu poesía tiene esa musicalidad del verso, tiene la voz de un hablante que a mí me da la impresión, y concuerdo con aquellos estudiosos que dicen que es de un hablante más o menos marginal, que tiene un cierto rechazo al poder de las instituciones y al poder en sí mismo, tiene esa ironía, algo de un juego lúdico. Pero otra cosa que yo quisiera señalarte, Juan, que yo veo en esa lectura como lector también, de que tú te adentras también con ciertos elementos narrativos en tu poesía, porque no es una poesía que abuse de la metáfora. Y es una poesía que en esa narrativa hace ciertas descripciones de paisajes urbanos o de sujetos, especialmente sujetos que están dentro, ¿no es cierto?, de estos espacios urbanos, ¿no es cierto?, de la ciudad. Y eso es muy interesante porque ha permitido, ¿no es cierto?, una voz particular, una poética que uno la puede identificar. Pero yo quisiera hacerte una pregunta, ya que tú hablabas de estos afluentes tuyos en tu lectura como poeta. Yo como lector en la poesía de la quinta región, de la mitad del siglo XX, a ver si tú compartes esa mirada y la puedes enriquecer, Juan, es de que yo tengo 3 poéticas que me han interesado como lector. Una de ellas es la de Juan Luis, otra la de Ennio Molteno, y la tercera es precisamente la tuya, de Juan Cameron. Creo que son 3 poéticas que a partir de los años 70 hacia adelante, los 80, se distinguen fuertemente dentro de lo que es, ¿no es cierto?, el paisaje de la poesía que se ha hecho en la quinta región. Eso es una pregunta. Y la otra, hilvanada de ella, es cómo tú a esta altura ves la poética de la quinta región, donde están, ¿no es cierto?, esos afluentes, donde van, ¿no es cierto?, ciertas características que la puedan componer, ¿no es cierto?, de la nueva generación, pensando que tú eres un lector muy atento, recoges mucho de la nueva poesía, por lo tanto a lo mejor tienes una mirada un poco más certera de cuáles son los nuevos, ¿no es cierto?, vaivenes en los cuales se está manejando esta poesía que nos interesaría a nosotros en primera instancia como nuestra poesía regional que nace de nosotros. Claro, tienes razón en lo primero, mira, hay estas 3 vertientes que dices tú, y gracias por otorgarme una. Juan Luis Martínez es más que nada un artista plástico, un artista muy completo que tiene una capacidad retórica y semiótica enorme. El tipo, en lugar de usar palabras para construir el idioma, usa símbolos, signos,
obras completas de autores, recortes, pero si tú lo lees, no es ninguna tomadura de pelo, como era el primer intento de Juan Luis, de reírse de todo. Ahora se reiría de los estudios de Juan Luis Martínez. ¿Qué se hace? Claro, él se reiría a carcajadas, porque no iba por ahí el asunto. Pero él tiene esa capacidad de poetizar a través de elementos diferentes de la palabra, no siendo un artista plástico tampoco. Están en los bordes. Claro, se dice que recoge del Duchamp, del surrealismo, De los diccionarios, del collage. Moltedo, en cambio, Moltedo es un rebelde reprimido por su clase social, por su pertenencia socioeconómica. Él comienza como un niñito bien de Viña, como es casi toda la generación del 50 en Valparaíso. La mayor parte son niñitos bien de Viña, ¿cierto? Pero esa rebeldía que yo en un momento lo consideraba de una fuente política escondida, en verdad no, es un anarquismo que atraviesa, cruza toda su obra, ¿cierto? Su obra, además con una fuerte capacidad de imagen y una enorme melodía escondida en sus textos aparentemente de prosaicos, de prosa. Es tan interesante este tipo que una vez en Salamanca una académica importante me preguntó si yo conocía al poeta Daniel Moltedo y le dije que yo era amigo de él y me miró así como extraño porque lo consideraba ya una cosa enorme. Oye, Juan, tú, como decíamos recién, a través de esta ironía en tu poesía, vas retratando una sociedad que da la impresión que va, digamos, va perdiendo el rumbo, va directo hacia la decadencia. Yo quiero que nos leas un poema que me encanta porque lo retrata tan bien, digamos, lo que pasa, digamos, es muy irónico, sí, el poema. Y en eso voy a discutir un poco de ti. Hay una fuerte búsqueda de recursos retóricos en todo mi trabajo. Yo voy jugando con muchos elementos, con muchas figuras que a veces, a lo mejor no lo logro, que no se nota, pero hay una cosa que de construcción que me interesa mucho más que el decir. Es el cómo decirlo bien. Yeah. Último flash en la pantalla. Aleluya, hermanos, aleluya. Tras 14 décadas al fondo de la rada, ascendido por ángeles mecánicos, emerge el submarino Flash. A imagen y semejanza de Flash Gordon, la Armada lo recibe con 21 cañonazos que no dan en el blanco, en el puro, en el inmaculado cielo de la patria. Los jaivas interpretan la canción de Yungay, él sube a nacer conmigo, hermano, la marcha de Radetzky y volver a los 17. Que se abran escotillas con valor. Aún flotan restos en el aire mojado, oscurecido, enrarecido, finalmente aclarado del submarino Flash. Fragmentos anotados de nuestro teniente bello, reventados como popcorns postmodernos ante los flashes de la TV. Y una partícula, una minúscula partícula para el genoma humano desde el profundo germen de la nación, desde el fondo de ti y arrodillado se inoculan las narices de esta raza naufragada ya hace siglos. Aleluya, hermanos, aleluya. El hombre nuevo aflora desde la nave cósmica, el cron del crown, el buenos días a todos. Aún tenemos patria, ciudadanos, venceremos. No es que este Flash haya por fin emergido, somos nosotros hundiéndonos lentamente en la difusa fosa nacional. Extraordinario lo que como tú retratas, digamos. Se supone que un poema humorístico, ¿eh? No, pero está muy bien retratada con una dosis de una mirada social crítica, así es. Elementos biográficos, culturales, ¿no es cierto? Sí. De memoria. Mezclando gente. Exactamente. Ahí hay una claridad absoluta, digamos, absoluta. Eso yo creo que es una clase para todo el mundo, para que piense un poco. Juan, bueno, siempre, digamos, aquellos poetas antiguos, ¿cierto?, que quebraron el lenguaje en algún momento, como Huidobro, como
¿cómo se llama? Como de Roca, como Vallejo, ¿cierto? A ellos se les recuerda por eso, ¿cierto? Por el trilce, los gemidos y toda esa poesía que tiene el Altazor de Huidobro, ¿cierto? Que tiene esa característica en el lenguaje tan fuerte. Pero en el caso tuyo, ¿cómo lograste dar con la tecla de ese piano que escuchamos, ¿cierto? Tan agradable y que tú lo haces tocar tan bien? Yo creo que el estilo personal de cada uno corresponde, ¿Ya? a la circulación sanguínea, Ya. a la respiración, a la capacidad de la caja torácica y a la mala leche en interpretar el mundo a través de los sentidos. Ya. Y eso le va dando a cada uno esto que se reconoce como un estilo Porque propio. no es como piensa la gente. El fenómeno de la creación literaria es sumamente importante. ¿Por qué nace un poema? ¿Cómo nace un poema? ¿Cuándo? Mira, yo tengo dos anécdotas. Una es una vez que estoy en Buenos Aires. Me he ido de Chile, he encontrado un trabajo allá, soy vendedor de libros, me va bien, tengo mi autito, hago negocios y me he acostumbrado a hacer el negocio como se hacía allá en otras épocas en Buenos Aires, donde no hay que hacer negocios ni con la mamá, sino es por escritura pública. Vale. Entonces, en un momento voy con mi Citroën en el centro de Buenos Aires y me quedo detenido esperando la movilización, la luz verde, y de repente me hago una crítica moral. Y pucha, yo estoy portándome mal, estoy aprovechándome de la habilidad comercial de otros, yo no era así en Chile, yo salí cachorro y en la calle me hice perro, no, esto lo anoto. Ya. Salí cachorro en la calle me hice perro, ya se me olvidó el problema moral. Correcto. Superaste todo Superó, y lo único que me sé, esto va a quedar de título de los dos últimos versos, de los primeros o en el medio. Era un problema de construcción. Claro. Esa es una forma de descubrimiento repentino, pero que tú tienes que armarlo después, Además porque no vas a alargar. Además que es un poema que a ti o al que lo lee, ¿cierto? Inmediatamente tú lo interpretas ese poema. A propósito de una época, que no sé por qué extrañas situaciones, circunstancias, digamos, en Chile, yo no tenía pega ni posibilidad de conseguirla, ninguna. Entonces me fui a la casa de una tía en Viña, las famosas tías que siempre tienen refrigeradores y cosas, a tomar un cafecito, y pasé a la pieza de un primo mío que estaba viviendo en Nueva York. Ellos era parte decente de la familia, por supuesto. Yo era un patán, sigo siéndolo. Oye, y tomo el café, echado en la cama de mi primo, tomo un libro un libro religioso, digamos. Ya. Y de repente veo un hermoso grabado en metal, no me acuerdo cómo se llama la técnica, yo aprendí grabado con mi señora, antes no sabía, bueno, y que decía Jesús y el centurión de Cafarnaúm. Y me quedó sonando, porque uno siempre anda jugando. Una frase bonita. Anda jugando con los sonidos. Jesús y el centurión de Cafarnaúm. Tiene su ritmo, sus versos, sus tildes que acentúan en determinadas partes. Y luego salgo a tomarme un café, al café del poeta. No el café del poeta, ese es el actual. Al café Cinema. Café Cinema en esa época para nosotros, a juntarme con Juan Luis Martínez y otros amigos. Pero antes de llegar, hay un kiosco, en una vitrina, una galería, un edificio, en la última parte de un kiosco, y leo en estas revistas National Geographic, que decía, de Texas a Cancún en catamarán. Entonces empecé Jesús y el centurión de Cafarnaúm, o de Texas a Cancún en catamarán, y ya, bueno, lo demás salió, prefiriendo palabras esdrújulas, salió el texto. Son cuestiones, esos son descubrimientos. Lo que es muy difícil, y creo que nunca lo he logrado, es a partir de una idea construir el poema. Sino es a través del sonido de las palabras, uno hace calzar cualquier idea después. El proceso es al revés. ¿Te parece a ti la creación?
Indudablemente, Juan, tú tienes razón, la creación es un misterio y uno la puede expresar desde sus mundos personales. Hay poetas que, como tú y otros tantos, que a veces lo asaltan estas imágenes, ¿no es cierto?, estos sonidos, y eso encadena, ¿no es cierto?, una idea y uno después estructura un poema. Y hay otros poetas que estructuran ideas, ¿no es cierto?, de estructuras como para hacer un libro de poemas. Y a veces también uno construye un libro de poesía con poemas que se van construyendo en el tiempo, ¿no? Ahora, es interesante porque a veces la gente no entiende de que para nosotros hablar de la poesía en sí misma es de la creación y del misterio. No podemos nosotros señalar qué es la poesía. Podemos hablar del poema, podemos hablar del verso, podemos hablar de las estructuras, de los ritmos, pero hablar de qué es la poesía o cómo se construye la poesía, nosotros entramos en ese misterio y que cada uno lo resuelve con esa manera que tú dices muy bien, de que a veces nos asalta, ¿no es cierto?, en plena calle un título, una imagen, ¿no es cierto?, un sonido, una conversación de alguien. Lo interesante es que uno tiene que tener ciertos elementos, como tú señalabas, y esos elementos son ciertas formaciones, ciertas lecturas básicas. Y eso que señalamos de que de repente algo que tiene que estar en el ADN, en el ADN que hace que tengamos nosotros, los poetas, esta instancia de detenernos como pájaros de mal agüero, locos en una sociedad de acuerdo, extrañadamente maravillado en ciertas imágenes, en ciertos sonidos, en ciertas, ¿no es cierto?, con connotaciones lingüísticas que a los demás no les importa un cuesco de la breva. Y a nosotros eso sí nos hace construir este mundo maravilloso que es lo que es el mundo de la poesía. Yo creo eso. Antes de continuar, nos encantaría, Juan, que nos leyera ese tremendo poema. Así vamos, digamos, matizando, como se dice, ¿cierto?, la conversación con tus maravillosos poemas. Yo nunca estuve en Ambato. Yo no conozco Ambato. Me han dicho que en sus calles han nacido escritores y próceres y tal vez hasta toreros y algún movimiento que sacudió esta tierra como un movimiento de tierra. Pero no todos los próceres de la patria han nacido en Ambato, ni todos los escritores, ni todos los toreros, ni mucho menos todas las muchachas hermosas de este país al centro de la tierra, que pueblan las tardes de domingo los paseos de la capital. Aunque de Ambato han arribado muchachas más hermosas que el Pichincha, más hermosas incluso que el mismo Chimborazo, muchachas más peligrosas que el terminal del sur, que amarizar en Quito sobre una laguna rodeada de edificios en medio del camino de la vida. Y por eso siento por Ambato una nostalgia casi suicida, aunque jamás estuve en Ambato, aunque tal vez me sea difícil hallar la huella del camino, y en los sueños sea un valle placentero donde amanezco en cada sueño, deseoso de vivir y bendecido. Poema del hermoso Ecuador que he visitado muchas veces. Claro. Oye, y Ambato finalmente... Fui invitado. ¿Llegaste a Ambato? Llegué a Ambato. Ya. Las circunstancias particulares no las recuerdo. Oye, y la gente, me imagino que lo tiene ya como lo debe conocer perfectamente el poema. Sí. ¿Ah? Ya, mis amigos en Quito siempre me dicen, si voy me piden que lo lea. Tengo otro, también no lo voy a leer ahora, que es Otavalo, que es el lugar donde estaba en el momento que me entero de la muerte de mi querido amigo Mauricio Barrientos. Juan, tú eres un poeta viajero. Me ha tocado una suerte. Y en ese sentido tienes cierta errancia y está incluso en tu publicación. Tú tienes publicaciones desde esta parte, ¿no es cierto?, del mundo, ¿no es cierto?, que llega, ¿no es cierto?, hasta México, cruza el Atlántico y llega a Europa.
La pregunta es lo siguiente, uno va leyendo la poesía del continente, incluso por ahí se dice de que nuestra lengua está atrapada entre este mundo, ¿no es cierto?, norteamericano, el inglés, y este mundo, ¿no es cierto?, que es el portugués en Brasil. Y aquí hay una lengua, ¿no es cierto?, nuestra castellana, donde hay un afluente en la poesía. Yo, por ejemplo, tengo una triada, por ejemplo, que a mí como lector me interesa, y de ahí voy a tu apreciación. Yo parto, por ejemplo, desde abajo de este continente, por ejemplo, por una situación de fecha y de aproximaciones, de lectura, con una poética, por ejemplo, de Omar Lara. En el Perú, con una poética de Antonio Cisneros. Y hacia arriba, ¿no es cierto?, en México, con una poética de el poeta, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Del 39. Ah, sí. Pacheco. Pacheco, José Antonio. Menos mal que me el número. Si no, Pacheco. Y son tres poéticas que a mí como lector la encuentro, son distintas, pero tienen ciertos, ¿no es cierto?, afluentes que a mí me interesan. En este recorrido tuyo, ¿qué poéticas a ti se te acercan más a tu oído, a tu gusto como lector de otras latitudes? Bueno, son tantas. Por cierto, Omar Lara, no solo Omar Lara, sino también otros poetas que son de la generación del 60-65 en Chile, como sería Waldo Rojas, que está en Francia. Que está en Francia, Waldito. Y muchos otros, ¿eh? Sí. En el mismo Perú, Arturo Corcuera, gran poeta que falleció a los 82 años el año anterior. O Roberto Nostroza. Rodolfo Nostroza, claro. Verastegui. Perú hay 800.000 buenos poetas en este momento. Luego en Colombia, a mí me encanta y me considero un alumno de él, J. Mario Arbeláez, este muchacho que es un poco mayor que yo, que es Juan Manuel Roca. Manuel Roca, sí. Bueno, en México un montón de nombres, injustamente se me olvidan ahora el nombre de las poetas mexicanas, porque le acaban de dar el premio Pablo Neruda a una poeta mexicana menor de esa generación y no se la dan. Sí. Me llamó mucho la atención. Sí. La ministra se la acaba de entregar, sí. Salió en todas las noticias. Sí, bueno, pero hay muchos poemas en Costa Rica, la Ana Istarú, es decir, en general, la poesía de los años 60 y 65, digamos, la poesía que nace en Venezuela con el techo de la ballena, o en Colombia con los, ¿cómo se llama? No me acuerdo. En Ecuador hay un grupo similar, el Grupo Universitario de Lima. Horacero. De la Católica, sí, Horacero posterior, desde los 80. Pero yo hablo de la generación anterior, que es de la San Marcos y de la Católica, donde sale Cisneros, Corcuera, tantos. Y en Chile, los grupos a mí me llama mucho la atención la cantidad de premios que tú has recibido. Pero mira, primero que nada, yo te digo, yo sé que en tus entrevistas siempre te preguntan todas estas cosas, pero uno dice, oye, estos premios son uno de los más importantes que se dan en el país y otros en el extranjero, ¿cierto? Y yo te digo, eso a ti, digamos, ¿cómo te afecta? ¿Cómo te repercute? ¿Siempre tú estás trabajando para esos premios? Efectivamente, me gusta mucho ganar premios. Me gusta porque te dan tus 15 minutos de fama, pero también te dan una cantidad de dinero que a veces es importante. Ya. Con las ventas, algunas ventas de grabados de mi mujer y algunos premios míos, nosotros hemos levantado una casa en 20 años. Ya. Pero además, la cantidad de premios que he ganado es proporcional a la cantidad de años en que estoy escribiendo. Ya. Son más de 60 años. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Es mucho tiempo. Si yo no publicara un libro cada 2 años... Juan, pero hay que convenir de que hay gente que ha estado 60 años y los premios le han sido muy escasos. Claro. O sea, ahí hay una calidad. O sea, ahí los jueces de estos importantes premios están, digamos, observando, están juzgando un trabajo. Yo creo que eso también es importantísimo. Y esos libros
han salido a la circulación, esos libros están colocados en un lugar, en un sitio. Es difícil, a mí me tocó, yo creo que nosotros nacimos en una generación que estábamos destinados a llegar placé a todas partes. Ya. Cuando me tocó ser poeta conocido, la poesía ya no interesaba, la gente no leía. Ya. Entonces, pero sí, esos premios me han dado este tipo de felicidades, pero también se debe a una construcción, ¿eh? Sí, a un trabajo. sí, sí, Yo sí. llevo cuadernos y sé cuántos textos escribo en el año, no me esfuerzo a escribir, pero más o menos equivale a un texto a la semana. 60% no van a servir en definitiva, pero cada año van quedando cosas y voy armando. Y al armar un libro para un concurso, lo voy cambiando, muchas veces no queda el mismo poema que está para otro concurso, en fin, hay trabajo. En eso reconozco sí que... Los premios son importantes, como tú lo señalas, Juan, para vivir, sí. y para construirse la casa y sobrevivir. Pero esos premios, si no tuviesen el respaldo solo de una obra en sí misma, no sirven de nada esos premios. Serían donaciones. Serían donaciones, exactamente. Entonces hay que conjugar las dos cosas. El premio es importante, pero lo otro es la calidad de la obra. Y ahí es cuando un poeta o un novelista o un cuentista tiene una secuencia de premios. Debe haber también ese respaldo de calidad de su obra, porque si no se gana un concurso, tiene los 5 minutos de fama, como tú lo señalas, y después puedes desaparecer del mundo, ¿no es cierto?, literario de tus pares. ¿Por qué? Porque hay que tener una construcción de una obra que se vaya consolidando en el tiempo, y eso tiene que ver también, detrás de eso está oculto eso que se llama, entre paréntesis, como palabra bonita, talento. Claro, yo te agradezco, pero... Como Mira, lo dice Gonzalo Rojas. Mira, yo te agradezco tu opinión, pero ocurre algo. Yo no gano todos los premios que concurso. Exactamente. Es decir, debo concursar en 22 premios para ganar uno. O dos. Claro. Oye, Claro, me recuerdo mucho a lo que decía Bolaño. Bolaño, en un tiempo que estaba absolutamente desfinanciado, pero a todas partes. muy mal, él se financió, digamos, vivió, comió, gracias a la cantidad de premios, por ejemplo, que otorgan los ayuntamientos en España. Y él contaba la historia, y lo hace en un cuento muy bueno, Sensini. Sensini, cuando él, digamos, postula Sensini, y resulta que Sensini nos saca el primer lugar, siendo un hombre, digamos, conocidísimo. Y él después se hace un carteo con él porque él lo admira, se visitan. Bueno, pero es toda una historia en el cuento. Pero eso, digamos, te lleva a pensar todas estas cosas. Antonio de Benedetto. Cómo de pronto no todo lo que brilla es oro. O sea, no todo ese poeta que tenemos en el pueblo, ese poeta que nosotros admiramos tanto, él a lo mejor al vivir solamente su poesía apenas le alcanza para vivir. Como tú en un momento, por ejemplo, mencionas a Rolando Cárdenas. A mí me impresionó, porque todos sabemos que Rolando Cárdenas murió en la pobreza más grande. Claro, bueno, es suerte de tener tu familia al lado para que te apoye. A veces no ocurrió con Cárdenas. Él tenía una hermana en el sur de Chile, sus sobrinos por Punta Arenas. Él vivía con la nana se murió, él se vino abajo, no le perdonó que se muriera, consideró una traición, lo hubiera abandonado y se dejó morir. Y a veces estar en el tiempo y en el lugar equivocado. Por ejemplo, yo en mi cartografía, para algún lector puede pasar desapercibido, con lo que contaba Lucas, yo ahí menciono a Alfonso Alcalde, por ejemplo. Hay una notita ahí y se menciona a Alfonso Alcalde. Y Alfonso Alcalde es uno de los grandes, ¿no es cierto?, en la historia de la literatura nuestra. Y termina suicidándose. Claro, entonces también hay grandes nuestros que a veces han estado en el lugar equivocado, porque en ese minuto no les llega esos 5 minutos de fama. Y no es por su obra. Por otras circunstancias. Eso, por otras circunstancias, exactamente, por otras circunstancias. El hermano de Jorge, Iván. Iván también tiene una obra sólida en narrativa, pero
no alcanzó esa exposición de Jorge, claro. Y así podemos nombrar tanto. Aquí hay en la quinta región, y tú lo conoces, Rubén Jacob, Claro. un gran poeta. Él no, en todo caso no murió en estado de No, pobreza. no. Porque murió desconocido. Sí, a eso voy yo. Pero lo que nunca me perdonó Rubén fue que yo le ganara en ajedrez. Yo lo cuento en un libro. Oye, Juan, Jugamos 4 partidos, los 4 se los gané. Eso es insoportable. me ha llamado mucho la atención que tú seas bueno para jugar canasta. Hijo de padres separados. Ya. Vivía con mi madre y mis 3 hermanas. Mi abuela materna canastera. Mi tía, yo era el único gallo en ese gallinero. Y tienes una poesía con respecto a la canasta. Sí, ¿Ah? sí. Y el ajedrez también lo nombras mucho. Sí, el ajedrez yo empecé a jugar muy tarde. Es decir, yo aprendí a mover las piezas a los 17, 18 años. Ya. Por curiosidad, porque veían los chistes la palabra jaque mate. Hasta me compré un libro de Grau, me compré un tablero, empecé a estudiar Permiso. y me gané el primer certamen que participé. No me digas. Dejé el ajedrez cuando me di cuenta que no iba a llegar a ser gran maestro. Ya. Llegué hasta segunda categoría en Llegaste, Chile. o sea, avanzaste bastante. Sí, y en Europa jugué en cuarta categoría. ¿Y eso te hizo internacional. sentido en la poesía? Mucho. Ya, qué bueno. Porque los movimientos de ajedrez y las figuras retóricas tienen un cruzamiento extraordinario. Ya, Las figuras del naipe también. Son todas estas cuestiones mágicas. ya. Tú querías que leyera esto. Oye, que leas eso. También jugué fútbol. Por eso te digo, ese poema es extraordinario. Me probé en cuarta especial del Everton con pésimos resultados, ya que no fui el primer zamorano que era mi apellido anterior, de la selección chilena. Lamento del centro delantero. Siempre supe que yo era el mejor de la cuadra, pero los otros dale con juntas de vecinos, con el hermano de la reina del curso, con el heroico hijo del defensa central, compañero del partido, ahora exonerado. Siempre supe que yo era el mejor de la cuadra, el de las cartas de amor, el de las palomitas, el de la media chilena y el cabezazo en el área, el inventor del chanfle envenenado. Aquellos me copiaban hasta el modo de andar. Yo no quería más cueca. Fui el artífice de cuanta dicha aquellos aplaudían, como anónimo chino, como cuento de otro. Me reía observando afuera del tablero. Me lloraba mirando la fiesta y la vecina. Siempre supe que yo era el mejor de la cuadra y ahora me repiten que no me conocían, me confunden con otro y me abrazan y alaban en su nombre las cosas que yo hice. Qué bien. Bueno. Oye, la poesía, Juan, ha cumplido siempre funciones como ser la voz de otros, de los sin voz, como se dice siempre, de los más necesitados, que yo creo que es una de las tristezas más grandes que debe. Imagínate. Por eso, esa parte, ¿cómo la enfrentaste tú, Juan? Mira lo doloroso que es sacarse una foto debajo de la Tour Eiffel. Aprender idiomas o tomarse una botella de vino con un premio Nobel. Ay, No, el exilio no es es el muy- exilio, al comienzo Ya. se pierden algunas pequeñas cosas, digamos, matrimonio, propiedades, pero son detalles, carrera. Pero no, la vida se va construyendo a sí misma y es fantástica. ¿Te vas acomodando? Sí, uno se va acomodando. Pero yo creo que uno no hace la poesía, no hace el poema con la intención de dar una lección de algo. Ya. Uno construye el poema por los sonidos y son las palabras mismas que se van cargando de todas estas significaciones las que arman y que están en el medio al alcance de uno. Si yo digo la palabra sangre, no la voy a colocar porque corté un dedo, pero si la coloco estoy indicando otra cosa al tipo. Le estoy dando una historia política del país, cualquier cosa así. Son las palabras las que van definiendo la intención política o sentimental de un texto. Ya. Pero yo creo que en el fondo mis trabajos son líricos y son políticos, lo quiéralo yo o no, 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 porque he por tomado las palabras del medio de la polis y Así están es. reflejadas. Y ahí. están reflejadas. Y además que
la idea de ser Quijote que nos nace a cada uno. Porque tú abarcas todo, o sea, si uno va leyendo poco a poco tu poesía, o sea, se abarca todos los aspectos de la vida. Y que es importante porque tú recuerdas mucho a tus amigos muertos, hablas con ellos en el poema, Sí. y lo haces de una forma tan interesante que da la impresión que estás, digamos, conversando con ellos. Claro, es que uno queda tan offside cuando se muere. La gente se muere en forma muy maleducada, no te avisan, no te advierten. Te dicen, ¡pum! Se murió este tipo y te quiebran en dos. Juan, yo quisiera decirte que me parece que también tú llegas en un minuto en que después de abordar la poesía, abordas la crónica. Ah, Tienes, sí. tienes varios textos donde has recogido, ¿no es cierto?, crónicas de Valparaíso, de tu estancia en Suecia y de este recorrido, ¿no es cierto?, y invitado a festivales muy importantes y donde has compartido con poetas. Me gustaría que pudieras conversar sobre esa mirada que es distinta, ¿no es cierto?, de la crónica y donde recoges tus amistades también poéticas. Yo Tus quería, lazos. yo quería ser novelista de niño. Incluso debo tener escribí una novela enorme que con los 15 años, con los años la conseguí, hasta que la rompí. Y dije a los 40 años voy a ser novelista. Después pasaron los 40, los 50, los 60, y ahora que pasé los 70 me dije, no voy a ser novelista. Porque no tengo talento para escribir en prosa, que se requiere talento. No es cosa de hacer un libro al año, empezar el 28 de enero y publicarlo, no. Acá se requiere esto que yo no tengo. Pero sí se me dio el término intermedio que es la crónica, porque en Suecia, en mi necesidad de trabajar, me rescató un grupo de uruguayos de un movimiento político el 26 de marzo, escindido de los Tupamaros, y en su imprenta producían un semanario, Liberación, los únicos que estábamos por la reconstrucción del muro de Berlín y no se pudo hacer, no importa. Entonces, con esta gente yo me vi obligado a trabajar, a escribir artículos, y a veces por lo menos un artículo a la semana, o sea, son 4 artículos al mes y a veces más. En 20 años junté más de 1000 artículos que los tengo en la casa recortados en caja, separados por temas. De ahí voy tomando 20, 25. Ahí has ido armando estos textos. Bueno, el único que lo armé por encargo fue el de los ascensores, Sí, que hice un estudio en Chile y empecé el año 97 o 96 por encargo de Pato González de la librería y editorial Altazor. Un gran trabajo de Sí, difusión sí. de los poetas y narradores de la quinta región. Ha hecho mucho. Altazor. Bueno, y luego mi hijo, con el grupo de gente de Estocolmo, me dijo, oye viejo, tenemos una pequeña editorial, ¿no te interesa publicar algo? Sí, tengo unas crónicas, y armé mis crónicas suecas, que allá se llamó primero, tenía un nombre más largo, ya, pero no importa, al final quedó como crónicas suecas. Y en Chile los republiqué en RIR, pero ahí en lugar de hablar de los poetas latinoamericanos en Suecia, hablé directamente, tomé artículos, reemplacé una tercera parte del libro por poetas suecos, crónicas sobre poetas suecos, y lo hice acá. Luego hice un trabajo sobre poetas de mi zona, que es Café Cinema, ¿no? Ese libro Historia personal de la poesía porteña, claro, hecho por Altazor. por Altazor, no sé cómo han dado la difusión de ese... Poco, porque yo tengo una especial tendencia a mala distribución. Por anga o por mangas, mis libros no se distribuyen. Parece que es una maldición que me echaron de ahí por algo que habré hecho. Bueno, Desde el Olimpo. Y la última que acabo hace poco de publicar, que es Crónicas sobre poetas y fabuladores, de ediciones El Mago. Poco se distribuye también, pero muy bien editado. bueno, amigas y amigos, estamos llegando al final del programa. No nos podemos despedir sin escuchar
un último poema de nuestro amigo Juan Cameron. Este poema habla de un sacerdote a quien yo conocía, que ya era obispo antes de los 40 años, y yo tenía ganas de que fuera cardenal porque habría sido un amigo y se le ocurrió morirse. Se llama Entierro del Vicario Bernal. El templo se llenaba de logias y pañuelos, de beatas y espermas y extrañas banderolas, de mandiles y velas en las filas de escaño, y al medio en los pasillos, tras las frías columnas, templarios de hojalata, órdenes de caballería que hoy día no serían un club de conductores con su parafernalia de botas de montar y mozos de arazanes y petos, parapetos y un aire a capellar ocultado en espadas silenciosas, rastreras, que alguna vez yo vi en Hotel Salmantino en la plaza de Don Juan 23. Salamanca me fue entonces la vera instalación de aquesta España, oscura, pedregosa, pesada como iglesia, con el deber impuesto desde arriba y una culpa inmanente y rigurosa que en verdad valíame callampa. Y enfrente aquesta otra, la del conocimiento, de la historia, desnuda y gozadora de jabalí y de ciervo, libres por la campiña y herbajos y viñedos, la Castilla que amé y que sabía propia, la del celta extranjero establecido. Pero estaba en Concón, y en estos lares no existe alguna corte, ni siquiera un buen par de ambulancias reparadas. Y su iglesia es capilla donde entierran a este joven Bernal que era vicario del obispo del puerto a los 40. ¡Qué desdicha! El único amigo cardenal de mi parroquia que pude haber tenido, que merecía el cielo, si acaso las campanas de ese cáncer no lo hubiesen llevado tan temprano y en tan goyesco séquito. Gracias, Juan. Le damos el pase a nuestro amigo Walter para que se despida del programa y enseguida te dejamos con las palabras finales. Bueno, saludos Juan, primero por la poesía, por tu presencia, que no me cabe la menor duda que este es un programa que va a quedar en la memoria y en la historia de la poesía de la Quinta Región, y por sobre todas las cosas porque es bueno señalarlo de que si hay una voz poética y una obra que se debe impulsar para el Premio Nacional de Poesía, ese nombre es Juan Cameron. Así que gracias Juan por tu gentileza, tu amistad y de regalarnos toda esta conversación, Juan, que ha sido muy hermosa. Juan, gracias Walter, extraordinario tu participación. Mira, te queremos hacer entrega de estos 2 libros. Muchas gracias. Natalia Figueroa, Ideologías excluyentes en la literatura chilena. Y te dejamos obviamente para que nos den tus impresiones del programa. No, mira, Lucas, gracias por la invitación. No es fácil llegar a la Anigua porque es un viaje más o menos largo, pero vengo con mucho agrado porque están mis amigos aquí. Y gracias por tus palabras, pues, Walter. Ojalá que se cumplan. Que se cumplan, sí. Sí. Y ojalá también quisiera verte ahí en una entrevista tuya. La va a tener, sí, no, sí. La exijo. Sí, porque sí. Sí, no por intercambiar avales, ¿eh? No. Pero Walter Rojas es uno de los buenos poetas nuestros en la literatura. Me parece. Su trabajo muy está bien. Publicado, está editado, el último que lo editó Omar Lara, de eso vamos. Cartografía del Errante. Claro. Y nos vamos a dedicar un programa con Walter a hablar de eso. Excelente, me parece. Amigos, amigas, hoy día ha sido un día extraordinario. Tener a Juan acá es un orgullo, es un agrado, pero tan interesante como todo lo que tú haces. Así que gracias Walter, gracias y muy amable a toda la gente que hoy día nos vio. Claro, mira, yo empecé a escribir de muy niño, 11 años, pero no tuve una formación literaria sino hasta mi época universitaria y casi saliendo de la universidad.
Juan es un poeta de la quinta región, está dentro de esa tradición y está dentro de la tradición de la poesía chilena. Aleluya, hermanos, aleluya, tras 14 décadas al fondo de la rada, ascendido por ángeles mecánicos, emerge el submarino Flash. Creo que son tres poéticas que a partir de los años 70 hacia adelante, los 80, se distinguen fuertemente dentro de lo que es, ¿no es cierto?, el paisaje de la poesía que se ha hecho en la quinta región. Pero en el caso tuyo, ¿cómo lograste dar con la tecla de ese piano que escuchamos, ¿cierto?, tan agradable y que tú lo haces tocar tan bien? El fenómeno de la creación literaria es sumamente importante. ¿Por qué nace un poema? ¿Cómo nace un poema? ¿Cuándo? Indudablemente, Juan, tú tienes razón, la creación es un misterio y uno la puede expresar desde sus mundos personales. Lo que es muy difícil, y creo que nunca lo he logrado, es a partir de una idea construir el poema. Sino es a través del sonido de las palabras, uno hace calzar cualquier idea después. Se supone que un poema humorístico. No, pero está muy bien retratada pero con una dosis de una mirada social crítica. Claro. Porque la poesía de Juan tu poesía tiene esa musicalidad del verso. Y por eso siento por Ambato una nostalgia casi suicida, aunque jamás estuve en Ambato.